Tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 99 del 14 de febrero del 2025. Hoy es un viernes. El episodio de hoy es una pregunta: ¿es Dios una frecuencia? Les pido me den la oportunidad de explicarlo. Sé que el título está un poquito así entre ambiguo y un poquito así medio con tintes de, pues no sé, de que está muy extraño. ¿Qué es esta pregunta? Para empezar, como les he dicho ya en varios episodios, para los que tienen conmigo ya algo de tiempo, a mí no me gusta utilizar la palabra Dios, me gusta utilizar la palabra el creador, la fuente, el padre, nuestro origen, el universo. Para mí todo es lo mismo. Creo que Dios está en todos lados, en todos los rincones del universo. Creo que Dios está en todos nosotros. Creo que Dios está en todo lo que vemos, en la naturaleza, en las montañas, en el cielo, en el espacio, en los planetas. Entonces, para mí, Él es un todo y todos somos parte de ese todo, ¿no? Entonces, creo que esta imagen que a veces tenemos de Dios es un poquito más una forma humana que le hemos dado, que se vale. No estoy diciendo que esté mal, por favor, lo quiero aclarar. De hecho, en este bloque de 4 episodios que vamos a tener acerca de Dios, uno va a ser que la versión de Dios que tienes adentro de ti es la correcta para ti. Entonces no hay versión incorrecta de Dios. Lo que tenemos adentro de nosotros, lo que sentimos adentro de nosotros, que es el creador, eso está bien. Nadie puede venir a decirnos lo contrario. Entonces sí lo quiero aclarar, por eso hablo de mí, por eso hablo, como les he dicho, este es un show de opinión, este es un show de sentir. Yo les transmito un poquito mi experiencia o lo que hay adentro de mí. Y en mi caso, ya tiene varios años que he cambiado mi posición y que veo a Dios como un creador, por eso he dejado de usar la palabra Dios. Eh, este tema de que si Dios es una frecuencia, que si el creador es simplemente energía, lo he platicado con mucha gente y en particular una persona, cuando en mis inicios en mi canal, en la plataforma BitChute, yo participaba muy activamente en el canal que me dio origen, invitándome como a participar con ellos, Waking the Future, de Pat and Joel, de ahí de Massachusetts. Ya los he mencionado varias veces, los mencioné en el canal en inglés recurrentemente. Realmente ellos fueron mi inspiración. Ellos solicitaron a su audiencia quién quería participar. Entre varios yo levanté la mano, me sentí muy cómodo y ellos de cierta manera, me empujaron, me estimularon a abrir mi canal. Y en este foro de discusión, en los comentarios, en la plataforma BitChute, que operaban como una especie de chat, porque eran muy activos, aunque eran comentarios, eran muy activos, eh, una persona realmente se tomó el tiempo de quererme abrir los ojos en su opinión, ¿no? Yo lo respeto mucho, pero le toqué una fibra cuando pues yo expresé lo que pensaba que era el creador y él dijo, no, es que lo estás viendo, o sea, dices que es amor puro, que es amor incondicional, es una energía neutra, no quiere ni nuestro bien ni nuestro mal y empezó a decir toda una serie de cosas que yo no estoy de acuerdo. Y él era proponente de esta teoría, es Dios simplemente energía, no hay una conciencia única y es la parte que yo estoy muy en desacuerdo. Claro que sí siento que hay una conciencia única, pero ese es mi sentir, yo no se los puedo probar. Yo no, ni siquiera se los quiero imponer, ni mucho menos, simplemente platicarles lo que yo siento a este respecto. Les comento que este bloque de 4 episodios lo hice en el canal en inglés, inspirado en un excelente video soporte de 30 minutos en inglés, obviamente. Y ya he encontrado una mejor tecnología. Ya ven que les he traído algunos videos del canal en inglés y que hago una traducción y utilizaba la tecnología de Speechify de YouTube. En YouTube hacía los subtítulos, luego los importaba a Speechify, generaba un archivo de voz y unía video y audio. Salía más o menos, se entendía, honestamente era un esfuerzo y aparte que era mucho trabajo lo que acabo de platicar. Un video para que se den una idea de 5 minutos, yo creo que era ya entre todo, entre crear los subtítulos en YouTube, entre subirlos a Speechify y luego la parte complicada de que a veces duraban más o menos tiempo, había que sincronizarlos para que el video y el audio duraran igual. Pues yo creo que era una buena hora de trabajo. Y ahora encontré un mucho mejor portal que les sugiero. Se me hace, ahorita vamos a ver el nombre porque sale con marca de agua. Tengo el servicio gratuito que te da 3 videos por mes de máximo 3 minutos. Creo que para mis necesidades me va a cumplir. Pagaría con mucho gusto, aunque manejo la política de intentar tener cero gastos en el canal. Realmente hasta ahorita es exclusivamente la licencia de Zoom. Eh, pero es que el siguiente paquete vale como $30 mensuales. Y sí, ya ofrece videos ilimitados de hasta 5 minutos cada video. Me cumpliría perfectamente, pero sí
600 pesos aproximadamente al mes en algo así. Para la cantidad de videos que traduzco no vale la pena. Intentaré adecuarme con el gratuito y, y bueno, mucho mejor resultado. Lo vamos a ver ahorita. Este video es originalmente en inglés y honestamente el resultado es mucho mejor a lo que les había presentado. Entonces vamos a ver este corto video de 3 minutos acerca de ¿Es Dios una frecuencia? Y les daré mis comentarios finales de este episodio de viernes. Primero y ante todo, es importante entender que Dios, en esencia, ni siquiera es una frecuencia. Dios es. El desafío radica en las limitaciones del lenguaje humano y nuestra capacidad cognitiva para conceptualizar la vasta e incomprensible naturaleza de la existencia. Estas limitaciones nos colocan en una posición peculiar donde, al intentar explicar lo indescriptible, debemos recurrir a un lenguaje impreciso. Como enseñan las doctrinas herméticas en el estado abeliano, Dios es algo que no puede ser completamente entendido por la mente humana. Dios simplemente existe más allá de los límites de nuestra percepción. Dios simplemente es. Esta es una afirmación profunda que señala una realidad más profunda que nuestras mentes luchan por comprender. Para ilustrar este punto, permíteme ofrecer un ejemplo. Puede ayudarte a entender mejor lo que estoy tratando de transmitir. En la meditación profunda, hay un estado en el que dejas de sentir, ver o escuchar nada. Tu mente se vuelve tranquila y no piensas en nada en absoluto. En este estado, simplemente eres. Sabes que existes, pero aparte de esta conciencia, parece que no hay nada más presente. Esto es lo que podría referirse como la presencia o la conciencia del todo. El todo no es algo que puedas definir con palabras, porque es ese vacío, una nada absoluta, que es plenamente consciente de sí mismo. Y de este estado de nada, de este vacío, surgen posibilidades infinitas. El vacío contiene el potencial infinito para convertirse en cualquier cosa, para experimentar todo y tomar conciencia de innumerables formas y experiencias. Esta es la paradoja de la existencia. La nada es de hecho el lugar de nacimiento de todo. Ahora, ¿por qué me refiero a Dios como una frecuencia? La razón es simple. Utilizo este concepto para cerrar la brecha entre las ideas espirituales abstractas y nuestra comprensión más concreta del mundo. Todo lo que es tangible, que tiene forma, puede considerarse una creación, y cada creación, ya sea física o metafísica, tiene una frecuencia subyacente o una energía que la anima. Esta energía, que podría describirse como una vibración, forma la base de toda existencia. Este es el mismo concepto al que Nikola Tesla se refería cuando dijo: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. En su esencia, esta afirmación es increíblemente profunda. Si realmente lo entendemos, podemos comprender que todo, cada objeto, cada pensamiento, cada ser es simplemente energía vibrando a diferentes frecuencias. La energía fundamental de la que surgen todas las cosas proviene del vacío de potencial infinito, la fuente que llamamos Dios, o el todo. Algunos autores, como Dolores Cannon, contrastan la idea de que Dios es este vacío con otras perspectivas, como la visión de David Icke de que Dios es pura luz o amor. Sin embargo, el hilo común que une estas ideas es que esta luz infinita, o amor, o vacío, el potencial puro que da origen a todas las manifestaciones, esta conciencia, la fuente. Bueno, este video era un poquito más largo, pero creo que se obtuvo en estos 3 minutos, que es lo que me permite la plataforma HeyGen, que por cierto se la recomiendo si necesitan traducir un video, pero no hablo en subtítulos, eso se puede hacer en YouTube de manera gratuita y de manera ilimitada de videos de todo tamaño. Eh, HeyGen hace muy sencilla, simplemente tú le pones, subes el video original, en este caso en inglés, le pones que es de inglés a español, le das enviar, esperas, sí se tardó como 40 minutos en hacerse y luego lo descargas y listo. Entonces, esto va a abrir una brecha que les pueda traer un poquito más episodios del canal en inglés, porque muchas veces no he querido hacerlo o los hago sin video de soporte, exactamente por el trabajo y el resultado tan cuestionable de la otra tecnología que usaba. Pero bueno, es todo esto de la tecnología AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, está evolucionando a pasos agigantados y no dudo eventualmente las plataformas gratuitas lo ofrezcan este servicio y bueno, esto va a abrir mayores posibilidades. Esto es una frecuencia, claro, pues es energía, o sea, pero no es solo eso, es tal vez lo que a mí me causa un tema, ¿no? Eh, Creo que Dios, el creador, es algo inexplicable. No lo podemos poner en palabras, lo queremos poner en palabras, le queremos poner un tinte humano. Creo que muchos de los dioses de las religiones son versiones humanizadas del creador,
Por eso digo, están perfectos, es simplemente una variación de algo, es una variación. No creo que alguien tenga o pueda describir al creador, al todo. Digo, ya lo he mencionado, tuve a Peter Panagor, un autor de libros y próximamente va a hacer una película muy reconocido en el tema de experiencias cercanas a la muerte, llamadas NDS en inglés, Near Death Experience. Y no solo lo he tenido un par de veces en el canal en inglés, sino he tenido la oportunidad, como con la mayoría de mis invitados, de luego tener una charla posterior, dependiendo de sus temas de compromisos de tiempo. Pero en este caso con Peter, la segunda vez estuve casi una hora con él platicando y tocábamos exactamente esto de que me dice, Peter, por cierto, en su primera experiencia vivió lo que se le conoce como la omnipresencia, o sea, estuvo ante la creación. Que yo estoy seguro que, por cierto, no es especial él, no es único, él no es una experiencia única de él. Todos hemos estado en omnipresencia, simplemente no lo recordamos. En el caso de Peter, me explicaba que lo vivió, o sea, lo vivió consciente por la experiencia cercana a la muerte. Es una conciencia que estás viviendo que me dijo, no lo puedo poner en palabras. Vamos a estar aquí 5 horas y no te voy a poder describir eso. Estaba ante el amor puro, estaba ante el amor incondicional. Entonces, ¿es Dios una frecuencia? Sí, pero es la frecuencia del amor puro, del total desapego, del amor incondicional, de la falta de juicio, del total, de la energía que mueve el universo, de la energía que creó al universo. Por eso es tan magnífico y no hay manera, no hay manera, no hay manera de escribirlo, ni con un video, ni con una foto, ni con 1 millón de palabras. Dios es simplemente indescriptible. Y estoy usando la palabra Dios y la voy a usar en estos 4 videos. Me refiero al creador, me refiero al universo. Todos somos parte del todo. Y en la ausencia del todo está el todo. Porque exactamente en la ausencia está el ser. Y en la ausencia está el simplemente existir. Porque al final Dios simplemente es. Esa para mí es posiblemente la única manera en que lo podemos describir. No es que Dios sea una frecuencia, eso es limitarlo, eso es ponerlo como, con todo respeto, como me lo decía esta persona, que me decía, es que simplemente es una energía. Creo que es un poquito más que eso, pero tal vez tú le estás dando esa versión. Tú, tu impresión o tu elección está limitando la creación. Pero no importa, porque al final es tu sentir. Y en esta suma del todo, realmente vamos a llegar a la conclusión que alguien que venga y diga, sí, Dios es esto es A, B, C, D, no. Como me lo dijo Peter Pan, porque le insistí, le insistí, le insistí, es que la omnipresencia, es que qué fue, es que qué sentiste. Sentí el amor puro, sentí el amor incondicional, sentí la falta de juicio, que suena muy sencillo, no, es que no somos enjuiciados, y aquí en esta realidad estamos siendo enjuiciados por todo el tiempo. Y no digo, esto no es una crítica a las personas en esta realidad o la humanidad. Esta realidad es preponderantemente basada en el juicio. Entonces imagínense estar ante un todo, que hay cero juicio, que simplemente eres. No es, has hecho esto, no has hecho lo otro, es que tienes que regresar a esto, tienes que regresar al otro. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Simplemente eres. Y eres amado infinitamente y sin condiciones. Eso es lo que Peter Parnell sintió. Y eso es lo que estoy seguro que todos hemos sentido, todos hemos estado en la omnipresencia, de ahí venimos. Entonces, al menos, al menos cuando fuimos creados, estuvimos ante la omnipresencia, pero estoy seguro que regresamos todo el tiempo. Posiblemente, con la explicación que me dio Peter, me acerqué a esa idea, que cada vez que tenemos este concepto de la muerte, estamos de alguna manera conectados a la omnipresencia, ¿no? Aquí en este plano, en esta tierra, se presentan otras situaciones que es llamado el ciclo de reencarnación. Ese es otro boleto, es otra situación, pero siento que ahí mismo, como quieran, es ciclo de reencarnación en el que si hay juicio, ya entonces ahí nos pone a pensar, oye, pues esto es del creador, esto es de otro creador. Ándale, ándale, eso nos pone a pensar, porque si hay juicio ahí. Tienes que regresar a arreglar, eso es juicio, eso es juicio. Y dicen que podemos contestar eso en esa situación. Ah, me estás enjuiciando, ¿quién eres tú para enjuiciarme? Si ni siquiera mi padre me enjuicia, si ni siquiera el todo me enjuicia, si no existe juicio en el amor incondicional de mi Padre. ¿Quién eres tú? No sé quién seas o quién dices que seas, que vas a venirme a decir a mí qué tengo y no tengo que hacer. Espero les haya gustado. Yo pudiera seguir hablando de esto horas. En estos videos me voy a inspirar mucho, pero
La realidad es que Dios, el creador, es mucho más que una frecuencia. Es mucho más que energía. Es la energía que empodera y crea el universo. El amor incondicional. Por eso yo he dicho, no necesitamos generar energía, porque toda la energía que necesitamos ya fue generada por el amor del creador. La frecuencia pura, pura del total desapego, amor incondicional y falta de juicio. Y volvemos, igual que me lo dijo Peter Pan ahora, pudiéramos estar aquí 10 horas y no voy a hacer una buena labor de describir al creador. Jamás lo vamos a poder poner en palabras. Cualquier situación que digamos siempre va a ser una versión humanizada de esta hermosa fuerza que creó este hermoso universo. Ojalá les haya gustado. Si todo está bien, aquí los veo el lunes. Muchas gracias por la gentileza de su atención y que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.